Buenos días. Hablaremos acerca hoy día de los árabes y el Islam. Es el tema 23 del curso de Historia Universal. ¿Qué hablaremos hoy día? Hablaremos cuál es la característica de este pueblo árabe, sobre todo la ubicación, cuáles son los pilares del Islam, cuáles son aquellas manifestaciones culturales que van a desarrollar los árabes. Entonces, para poder tener una idea acerca del Islam, que quizás para algunos es nuevo esta palabra, he adjuntado un video muy cortito para conocer un poco y dar una introducción a lo que vamos a trabajar hoy día. Así que presten mucha atención e iniciemos con la clase. ¿Cuál es el origen del Islam? La palabra Islam viene del árabe al-Islam, que significa entregarse a Dios. El Islam aparece por primera vez en la península arábiga de la mano de su profeta Mahoma en el siglo VII. Para difundir la palabra de su Dios, Alá, el profeta Mahoma escribió el Corán, el libro sagrado de la religión islámica. En el Corán están escritos los principales preceptos del Islam, como rezar 5 veces al día, ayunar en el mes del Ramadán, dar limosna a los pobres y peregrinar al menos una vez en la vida a la ciudad santa de la Meca, lugar donde nació el profeta Mahoma. Los seguidores del Islam también tienen el mandato de propagar y defender su religión haciendo la guerra santa o yihad, que en árabe significa esfuerzo, superación y lucha. Para los musulmanes, el objetivo de la guerra santa es dar a conocer la palabra de Alá. Los musulmanes creen que todo el que muere haciendo la guerra santa va directamente a un paraíso, con ríos de leche y miel, rodeados de grandes placeres. La Guerra Santa hizo que el Islam se extendiera con extraordinaria rapidez en solo unos años, por todo el oriente y el norte de África, hasta llegar a la península ibérica en el año 711. Actualmente, el Islam es una religión seguida por más de 1.000 millones de personas en todo el mundo. El Imperio Árabe, o también llamado el Imperio Musulmán. A partir del siglo VII surgió en Arabia un imperio fundamentado en la fe, que se expandió por el este y por el oeste, llegando a penetrar en Europa. Sus protagonistas fueron los árabes seguidores del Islam, quienes con su religión fueron dando vida a una civilización que valoró el patrimonio cultural de los pueblos con los que entró en contacto, transformándose en importantes difusores entre Oriente y Occidente. ¿Y dónde exactamente se ubicó este imperio árabe? Su ubicación es en la península arábiga, en el Medio Oriente, en el continente de Asia. Los límites tenemos en el norte el desierto de Siria, por el sur Mar Arábigo y el Océano Índico, por el este el Golfo Pérsico y por el oeste el Mar Rojo. Sus ciudades importantes fueron la Meca y Medina. Los árabes antes del Islam. ¿Cómo eran los árabes antes del Islam? Bueno, antes del Islam los árabes estaban divididos en 3 sectores, el sector norte, centro y sur. El sector norte era una tribu llamada la tribu de los lamíes y los jamíes, dedicados a la actividad pastoril y comercial. El sector central estaba acentuado en el desierto, abarcaba a la mayoría de la población conformado por beduinos. Estaban organizados en tribus seminómades dedicados principalmente al comercio. Al igual que los anteriores, eran politeístas y tenían como ciudad sagrada la Meca, donde se ubicaba el santuario de la Caba, que protegía la piedra negra o petilo. En el sector sur se acentuaron agrícolas y comerciantes que dieron origen a los reinos de los mineos, sabeos e imiaritas. Entonces, estos vienen a ser los pueblos antes del Islam. El Islam, vamos a hablar un poco acerca del Islam. ¿Qué significa el Islam? El Islam significa sumisión a Dios. Los musulmanes significa creyentes del Islam. Umma es la comunidad de fieles cuya base es la sociedad islámica. ¿Qué características tiene en este caso el Islam? Vamos a hablar un poco del Islam y del Corán, que es también un libro sagrado de esta religión. La característica del Islam es que son monoteístas.
Su fusión de elementos religiosos del cristianismo y el judaísmo con elementos arraigados de la tradición árabe preislámica. Entonces, el Islam es la fusión de varias religiones. Instituciones como la peregrinación y el santuario de la Kaaba fueron absorbidos de forma modificada del paganismo árabe. El Corán, yo sé que muchos de ustedes han oído del Corán. El Corán es un libro sagrado del Islam. Es considerado como la palabra de Dios revelada en Mahoma, por lo que es imitable e infalible. El Corán está dividido en cinco pilares, que viene a ser la fe, que es Shahada, que es la fe, la confesión de fe. No hay otro Dios sino Alá y Mahoma es su profeta. Tenemos a la oración, que es Salat. 5 oraciones diarias es obligatoria. Ayuno, Shao, durante el 9º mes del calendario lunar, el llamado Ramadán, donde ellos tienen que ayunar, no tienen que consumir nada, solo agua. Limosna, que es el zakat, es un impuesto religioso a los más ricos en beneficio de los desvalidos. Y la llamada peregrinación, que es el Hajj, es el viaje religioso a la Meca. Al menos una vez en la vida, todo musulmán tiene que haber ido a la Meca. Organización política del Imperio Árabe. La organización política estaba dirigida por un califa que era el jefe religioso sucesor de Mahoma. Tenemos el Meshuar, el órgano consultivo del califa. El gran visir era el primer ministro y delegado del califa. El emir, jefe militar, a partir del siglo IX va a sustituir al visir en el poder y va a relegó al califa al poder solo espiritual. Tenemos a Balí, que es el gobernador de las provincias, el cadi, el juez, y las ulemas, son los sabios estudiosos de la ley coránica. Son muchos los aportes culturales de la cultura árabe a la civilización occidental, en matemática, química, medicina e incluso filosofía. Asimismo, su arquitectura dejó una huella muy marcada en la cultura hispánica, que los españoles traerán a América. Por ejemplo, en las ciencias tenemos a las matemáticas, donde van a destacar, en este caso, la creación de la numeración moderna, desarrollo de la geometría, aprendieron de los hindúes el uso del cero, introduciendo a Europa. En el aspecto del desarrollo de la química, practicaron la alquimia, el origen de la química en la búsqueda de la piedra filosofal, que era una fórmula para convertir los objetos de la naturaleza en oro. En lugar de ello, también descubrieron ácidos jarabes, las propiedades del alcohol. Va a destacar Ibn Hajar. En la medicina tenemos la Avicena, considerado por los musulmanes como una figura importante en el campo de la medicina y la filosofía. Su obra, El Canon de la Medicina, fue durante mucho tiempo un texto escaso eminente en Oriente Próximo y Europa. Y en la filosofía van a destacar lo que viene a ser la falsafa o filosofía islámica con base griega, especialmente el pensamiento aristotélico. En la arquitectura, fue su principal manifestación artística bajo una influencia persa bizantina. Emplearon lo que viene a ser columnas, arcos en herradura, además el uso de arabescos policremados, que eran losetas, usaron trazos y una decoración admirable. Un ejemplo de ello viene a ser las mezquitas que ellos crearon en Córdoba. Tenemos arquitecturas religiosas, como indiqué, la mezquita. También tenemos las arquitecturas civiles, como los palacios de caravaces, lugares de descanso para los viajeros en las caravanas. Bueno, y eso sería todo con respecto al imperio árabe o musulmán. De igual forma, te invito a que sigas repasando tu libro. En tu libro tienes más información acerca del tema que hemos hablado el día de hoy e intenta, en este caso, resolver tu libro y conmigo será hasta la tarde. Nos vemos. Buenos días, jóvenes.